Charalá, los orígenes de la libertad, capítulo 1. Al sur de Santander se encuentra el municipio de Charalá, conocido como Cuna de la Libertad y declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación en 2013 mediante Ley 1644. Pero, ¿por qué? 3 historiadores están a cargo de contar este hecho. Capítulo 1. La Revolución de los Comuneros. ¿Cómo era la vida en 1780-1781? Bueno, la vida en el siglo XVII, más o menos en 1780-81, pues como todo, pues había también las clases sociales. Recordemos que para esa fecha eran 4 clases sociales, que eran los nobles, los criollos, los mestizos y los indígenas, que incluso eran esclavizados y sometidos. Desde ahí ya venía también ese gran malestar de inconformismo, porque acordémonos que el tema comunero inicia el calendario mucho más atrás de 1780, más o menos hacia el año 1774, donde hay pequeñas como escaramuzas, como lo fue también el 76 en Barichara, en 1779 en Simacota, y ya como una protesta más organizada para octubre 1780 que hubo en Mogotes, replicando en diciembre 1780 en Charalá. Y de ahí empieza todo a gestarse como ese inconformismo. La gente vivía ¿de qué? Del tabaco, de los estancos, del algodón, de la quina y todo lo que se producía en este momento, y los tejidos y todo este tema, que era lo que hacía como el sustento de vida de la gran mayoría de personas y de los campesinos a lo que se dedicaban. Por eso cuando ya venía esa gran avalancha de impuestos, porque recordemos que ya España estaba en guerra contra Inglaterra, pues entonces empieza toda esta avalancha de impuestos y viene para 1781, que fue el famoso 16 de marzo de 1781, cuando se concentró el movimiento comunero en el Socorro, y Manuela Beltrán rompe el edicto de Barlovento. ¿Y qué era Barlovento? Era la armada que tenía España para poderla financiar contra su guerra a Inglaterra, y por eso viene esa gran avalancha de impuestos, que ya teníamos alrededor de 26 impuestos y con Barlovento se completan 29 impuestos. Entonces realmente era una situación bastante difícil. La pobreza se estaba acrecentando con toda esa avalancha de impuestos, y al venir más impuestos, pues eso fue lo que hubo también el tema del gran inconformismo. Y también no solo esto, porque a veces se ha tomado solo el tema económico de impuestos, sino también esa gran brecha y desigualdad social que se vivía para esa fecha. ¿Por qué se encendió la chispa de esa revolución? Bueno, existen 3 teorías. Una, que fue por ansias de libertad. Sí, se le atribuye a José Antonio Galán las ansias de libertad. Los que dicen que fue por razones tributarias, porque la gente estaba cansada de los tributos. Y tercero, los que dicen que era una petición de oportunidades de los criollos que estaban excluidos del gobierno. Los que dicen que simplemente era eso, hablan del grito: vive el rey, abajo el mal gobierno, porque lo que querían era oportunidades en el gobierno. Me gusta construirla sobre lo que fue la chispa, que fueron los tributos. Y la prueba de que fueron los tributos es que las capitulaciones de las 35, 25 se referían a los impuestos. Luego eso fue lo que más estaba molestando. ¿Quiénes fueron los personajes claves de esta revolución? En la revolución de los comuneros de 1781 hubo bastantes personas que influyeron en lo que ocurrió, en ese levantamiento popular. Podemos mencionar a nivel provincial a don Francisco Rosillo, a Salvador Plata, a Juan Francisco Berbeo, y por supuesto no podemos dejar pasar por alto a José Antonio Galán, a don Pedro Nieto, que también fue capitán, y a un personaje también, entre muchos otros, como a don Pedro Santos Meneses, que es el papá de nuestra personaje importante aquí en la región, Antonia Santos Plata. Es decir, como para aglutinar unos pocos, fue el concurso de todos ellos lo que confluyó en que
hubiera una organización para poder hacer esa manifestación popular como la hubo, donde se reunieron más o menos unas 20.000 personas que marcharon hacia Santa Fe. Entonces, estos personajes fueron bastante interesantes en la historia y que ya veremos su comportamiento. ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron la revolución? José Antonio Galán, el héroe de los comuneros, el que pasó a la historia. ¿Por qué? Porque fue al que descuartizaron, el que el gobierno español se ensañó, igual que lo había hecho con Condoncorqui, con José Gabriel Condoncorqui, el Tupac Amaru. Entonces pasó a la historia y desde luego ahí pegadito pues tiene que estar Lorenzo Alcantús, Isidro Molina y Manuel José Ortiz. Pero cuando el 16 de marzo comienza toda la rebelión de los comuneros, Galán estaba en Cartagena, él pertenecía a los ejércitos del rey y tenía experiencia por eso. Él no vivía en Charalá y por eso él no fue de los capitanes delegados por Charalá. Vamos a reivindicar 3 nombres que fueron los charaleños que iban como capitanes de esta zona. Se llamaba Roque Cristancho y el Cojo Ardila y el Zarco Ardila. Esos fueron claves, eran los placeros, los de la plaza de mercado era en la plaza pública, eran los importantes, los que proveían y los que llevaban además las cosas hasta el Socorro, que era la capital. Iban al mercado del Socorro, que era el viernes, ahora es el jueves. ¿Y qué pasaba? Que ellos eran los que eran cercanos por ser grandes comerciantes con Bermeo y con Salvador Plata, que fueron los capitanes generales de ese alzamiento o revolución, como la queramos llamar. Honor entonces a esos 3 que tenemos perdidos, porque Galán, pues máximo, lo máximo, pero los que empezaron como capitanes delegados de Charalá fueron los Ardila, el Zarco, el Cojo y además Roque Cristancho. ¿Dónde se llevaron a cabo estos hechos? Bueno, yo quisiera, para hacer algo como un tema de aclaración, y es algo muy personal, pero sí el tema de a veces el concepto que hay, que la revolución inicia solamente con el tema del 16 de marzo de 1781 en el Socorro. Y para mí fue la concentración de la revolución comunera, más no el inicio. Claro, como todo en la vida, nacimos pequeños para ser grandes, pues lo mismo deben ser los procesos. No podemos ya hablar como ese gran estallido que sí hubo el 16 de marzo de 1781 en el Socorro, pero sí como los primeros indicios y escaramuzas que hay, donde está José Antonio Galán en 1774 acá en la plaza del Charalá, hacia el año de 1776 en Barichara, y ya para 1779 en Simacota, y como protesta, porque ya se lideró y ya fue más organizada, que ya se empieza a estructurar en octubre de 1780 en Mogotes y replicando en diciembre de 1780 en Charalá, donde empieza a extenderse todo el malestar y el movimiento comunero y se concentra el 16 de marzo de 1781 en el Socorro. Por ejemplo, yo diría hoy organizar una protesta con alrededor de 2.000 campesinos en el Socorro, con toda la tecnología que hay, de un momento a otro tan fácilmente, yo creo que no es tan sencillo. Pues remitámonos al siglo XVII, donde las comunicaciones eran a través de voz a voz, de emisarios, de cartas y desplazamientos a pie y a caballo, para poder decir que se concentró una revolución comunera espontáneamente el 16 de marzo de 1781 en el Socorro. Para mí esa es una de las maneras de poner como a cuestionar de que esto ya se estaba organizando tiempos atrás. Recordemos que Galán ya también había sido capturado en 2 ocasiones, la primera acá en 1774 arrestado en Charalá, y para 1779 más o menos es también arrestado y ordenado mandar 10 años a prestar el servicio militar obligatorio y lo envían a Cartagena. ¿Cuáles fueron los resultados de esa revolución? Los resultados de la revolución de los comuneros fue algo nefasto para la gente, porque
después de las capitulaciones realizadas en Zipaquirá, en cabeza del arzobispo Caballero y Góngora, que pues le prometió a la gente que iba a intervenir con el virrey para que se cumplieran todos los puntos pactados, esto no sucedió. Lo que dio resultado es que el arzobispo comenzó a visitar todos los pueblos de la región aquí de Santander, a Charalá, Socorro, Simacota, Mogotes y todos los demás, para apaciguar a toda la población, porque ese era el objetivo final de él, para que hacerle el juego al virrey. Tan así es que después de eso el rey Carlos III dicta un indulto para los que estuvieron comprometidos en la revolución, y ese indulto se mostró fue posteriormente, es decir, primero apresaron a todos los cabecillas, los mandaron a destierro, a otros los mataron y muchos se escondieron, y por eso fue que fracasó el segundo levantamiento. Uno de los puntos de ese fracaso del segundo levantamiento que planeó José Antonio Galán contra Santa Fe, porque él tenía ya organizado más o menos volver a hacer una nueva marcha, y el trabajo del virrey ya estaba dando sus frutos. Muchos de los capitanes que estaban comprometidos anteriormente ya no volvieron a alinearse con José Antonio Galán, y por eso se ofreció plata, es decir, dinero por la cabeza de José Antonio Galán, que lo cogieran vivo o muerto. Y pues la traición de esos antiguos capitanes fue tan letal que efectivamente apresaron a José Antonio Galán, y posteriormente llevaba a Santa Fe descuartizado y sus restos esparcidos por todo el territorio para escarmiento del pueblo. Aquí a Charalá llegó la pierna y el pie derecho de José Antonio Galán para que fuera exhibido aquí en la plaza principal en ese entonces, lo que hoy es el parque, y duró ahí, permaneció exhibido. Claro, la pierna y el pie derecho, así lo dicen los documentos en el Archivo General de la Nación, de los restos que llegaron acá. Y así a San Gil, a Socorro, a Mogotes y a Guaduas. Y así terminó, pues se apaciguó el movimiento comunero. Fue una traición definitivamente letal para el pueblo. Ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuere menester que sea. José Antonio Galán Zorro.